¿Y si te dijera que para conseguir verdadera libertad mental necesitas hacer exactamente lo contrario de lo que propone el mundo moderno? Chesterton descubrió que la ortodoxia católica no es una prisión para la mente, sino la única llave que puede liberarte definitivamente del caos ideológico que está destruyendo la capacidad de pensar de nuestra generación hispánica. Si esto te suena contradictorio como católico educado en la modernidad, es porque llevas décadas escuchando exactamente lo contrario. Te han enseñado que la ortodoxia limita, que los dogmas encadenan, que la tradición asfixia el pensamiento libre. Caro Chesterton, el maestro de las paradojas, demostró que esta es la mentira más devastadora que jamás se le ha vendido a la mente humana. Mientras tú luchas contra la confusión mental diaria, mientras sientes que cada debate ideológico te deja más perdido que antes, mientras experimentas esa sensación de que todo se contradice y nada tiene sentido duradero, mientras tu mente católica se fatiga tratando de navegar entre opiniones infinitamente contradictorias sobre moralidad, política, ciencia, religión y cultura, existe una solución que ha funcionado durante 2000 años y que específicamente en tierras hispánicas produjo las mentes más brillantes y las civilizaciones más espléndidas de la historia humana. Por eso hoy vamos a descubrir cómo la ortodoxia católica que Chesterton defendió con tanto genio puede convertirse en tu ancla mental definitiva contra el relativismo que está volviendo loca a nuestra época. Porque cuando termines de entender esta paradoja chestertoniana fundamental, nunca más podrás ser manipulado por las modas intelectuales de turno. Nunca más experimentarás esa ansiedad existencial que viene de no saber qué creer, y nunca más sentirás que tu mente católica está en conflicto constante consigo misma. Y si esto te emociona tanto como a mí, asegúrate de suscribirte porque vamos a emprender juntos la aventura intelectual más liberadora que puedes experimentar como católico hispánico en estos tiempos de confusión total. El absurdo aparente, la supuesta tiranía de la ortodoxia católica en el mundo hispánico. Comencemos por admitir honestamente la acusación más devastadora que escuchas como católico hispánico en 2024, que la ortodoxia católica es una camisa de fuerza intelectual, que los dogmas son cadenas mentales que impiden el crecimiento personal, que la tradición es el enemigo mortal del pensamiento libre y creativo, y que la obediencia al magisterio es infantilismo espiritual disfrazado de virtud. Esta acusación no viene solo de ateos militantes o progresistas radicales que operan desde fuera de la Iglesia. La escuchas en universidades católicas de Madrid, Barcelona, México, Buenos Aires, donde profesores con títulos de teología te explican pacientemente que necesitas liberarte de la ortodoxia medieval para ser un cristiano auténtico del siglo XXI. La escuchas en seminarios donde se enseña que la tradición debe ser reinterpretada críticamente para ser relevante en la cultura contemporánea. La escuchas en movimientos católicos progresistas que consideran que la obediencia ciega al magisterio es una forma de fundamentalismo que impide el diálogo ecuménico e interreligioso. También, la escuchas en retiros espirituales donde te dicen que el Dios de la ortodoxia es demasiado pequeño para la mente moderna, que necesitas un Dios más grande que trascienda las limitaciones doctrinales. La escuchas en conferencias católicas donde se te explica que las enseñanzas morales tradicionales eran apropiadas para sociedades agrícolas primitivas pero son inadecuadas para la complejidad ética de la civilización tecnológica avanzada. La narrativa moderna, que ha penetrado como un veneno sutil pero letal en el mundo católico hispánico, presenta la ortodoxia como el gran obstáculo para el progreso humano integral. Te dicen que los dogmas marianos impiden el diálogo con protestantes, que la moral sexual católica es incompatible con los descubrimientos de la psicología moderna, que la autoridad papal es autoritarismo medieval incompatible con la democracia contemporánea, que la doctrina social católica es inadecuada para resolver los problemas económicos complejos del capitalismo globalizado. Te explican con condescendencia académica que la ortodoxia católica fue útil cuando la humanidad era ignorante y necesitaba certezas simplistas, pero que ahora que tenemos ciencia empírica, democracia política,
diversidad cultural y complejidad tecnológica, necesitamos una fe más madura que pueda adaptarse flexiblemente a los nuevos descubrimientos y las nuevas realidades sociales. Pero aquí está lo más perverso de esta acusación moderna contra la ortodoxia católica: utiliza precisamente el lenguaje de la libertad, el crecimiento, la madurez y la autenticidad para venderte la esclavitud mental más absoluta que jamás haya experimentado la humanidad. Te promete liberación del pensamiento ortodoxo para entregarte a la tiranía infinitamente más despótica de las modas intelectuales contemporáneas. Observa con atención lo que realmente sucede cuando un católico hispánico se libera de la ortodoxia tradicional siguiendo los consejos de estos maestros modernos. Primero, abraza el relativismo moral como signo de sofisticación intelectual y superioridad espiritual sobre los católicos rígidos. Luego, adopta las últimas tendencias progresistas en teología, moralidad y espiritualidad como evidencia de su evolución espiritual hacia formas más elevadas de conciencia cristiana. Después, rechaza cualquier autoridad magisterial que contradiga sus nuevas convicciones como demostración de su madurez católica que ya no necesita tutela externa. Finalmente, desarrolla una actitud de condescendencia intelectual hacia los católicos que mantienen la ortodoxia tradicional, considerándolos víctimas de lavado cerebral clerical, fundamentalistas incapaces de pensamiento crítico, o simplemente católicos primitivos que no han evolucionado hacia las formas superiores de cristianismo que exige la época contemporánea. ¿Cuál es el resultado práctico de esta supuesta liberación de la ortodoxia católica? Una mente que cambia de opinión sobre cuestiones fundamentales según soplen los vientos culturales dominantes. Un católico que en 1990 defendía la moral sexual tradicional, en 2000 había adoptado la teología del cuerpo reinterpretada, en 2010 defendía la diversidad sexual como manifestación de la creatividad divina y en 2024 ya considera que la heterosexualidad normativa es una construcción social opresiva. Un católico que en su juventud creía en la existencia real del infierno, en su madurez adoptó la esperanza universal de salvación, y en su vejez considera que el infierno es simplemente una metáfora sobre las consecuencias psicológicas del egoísmo en esta vida. Un católico que originalmente creía que Cristo es el único salvador de la humanidad, luego adoptó un cristianismo inclusivista que reconoce la validez salvífica de otras religiones, y finalmente abrazó un pluralismo religioso que considera el cristianismo como una entre muchas tradiciones espirituales igualmente válidas. Este católico liberado de la ortodoxia se convierte en el esclavo perfecto de cada nueva moda intelectual que aparece en las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales y los círculos progresistas católicos. No tiene criterios estables para juzgar nada porque ha rechazado deliberadamente los únicos criterios que podrían darle estabilidad mental y coherencia espiritual. Se cree libre, pero en realidad es el títere de cada gurú progresista, cada teólogo liberal, cada psicólogo pop, cada activista social, cada filósofo de moda que aparece prometiendo la siguiente evolución de la conciencia cristiana. Su mente se ha convertido en un campo de batalla perpetuo donde luchan ideologías contradictorias que él no puede integrar porque ha perdido el principio unificador que podría darle coherencia. Y aquí está la ironía más cruel que Chesterton habría observado con su genio característico, mientras este católico se felicita por su liberación de los dogmas rígidos. Ha desarrollado una ortodoxia mucho más rígida y dogmática que la católica tradicional, pero esta nueva ortodoxia es infinitamente más tiránica porque ni siquiera admite que es una ortodoxia. Porque al menos la ortodoxia católica tradicional es honesta sobre su naturaleza dogmática, te dice claramente que hay verdades que debes aceptar por fe, autoridades que debes obedecer por humildad, y misterios que debes adorar sin comprenderlos completamente. Pero la ortodoxia progresista se disfraza de pensamiento libre mientras se vuelve absolutamente intolerante con cualquier disidencia de sus nuevos dogmas seculares. El católico hispánico moderno que rechaza la ortodoxia tradicional en nombre de la libertad intelectual termina siendo más dogmático sobre el cambio climático que San Pío X sobre la infalibilidad papal,
más intolerante sobre los derechos reproductivos que la Inquisición española sobre la herejía arriana, más fundamentalista sobre la ideología de género que cualquier fundamentalista protestante sobre la interpretación literal de la Biblia, más sectario sobre el progresismo político que cualquier sectario católico sobre la devoción particular a un santo. Esta es la paradoja devastadora que Chesterton vio con claridad cristalina y que necesitas entender urgentemente. La supuesta liberación de la ortodoxia católica no produce mentes libres sino mentes esclavizadas por ortodoxias mucho más tiránicas, irracionales y destructivas, precisamente porque estas nuevas ortodoxias seculares no admiten que son ortodoxias y por tanto no pueden ser cuestionadas, criticadas o abandonadas por métodos racionales. La excavación del sentido común, la sabiduría católica hispánica tradicional redescubierta. Aquí es donde Chesterton nos enseña algo extraordinario que conecta perfectamente con la experiencia católica hispánica de nuestros antepasados y que puede salvarte de la locura ideológica contemporánea. El sentido común tradicional siempre supo que la ortodoxia era liberadora, no limitante, y que las limitaciones correctas son precisamente las que permiten la verdadera libertad, creatividad y plenitud humana. Nuestras abuelas católicas de Castilla, Andalucía, Galicia, México, Argentina, Perú, Colombia, sin haber leído nunca filosofía académica ni teología crítica moderna, entendían intuitivamente algo que los intelectuales contemporáneos han perdido completamente, que los mandamientos divinos no eran restricciones arbitrarias impuestas por un Dios tiránico sino la cartografía moral que permite navegar la vida sin estrellarse contra las rocas del vicio, la confusión y la autodestrucción. Sabían por experiencia vivida que los dogmas católicos no eran obstáculos al pensamiento sino los fundamentos sólidos que hacen posible el pensamiento ordenado, la reflexión profunda y la sabiduría práctica. Habían observado generación tras generación que las familias que vivían según la ortodoxia católica tradicional producían hijos más equilibrados, matrimonios más estables, comunidades más prósperas y vidas más plenas que las familias que se liberaban de las restricciones tradicionales. Permíteme contarte algo extraordinario sobre la sabiduría católica hispánica tradicional que se está perdiendo completamente en nuestra época de confusión ideológica. Nuestros antepasados católicos no experimentaban la ortodoxia como limitación opresiva porque entendían por experiencia práctica que las limitaciones correctas son precisamente las que permiten la verdadera creatividad, libertad auténtica y florecimiento humano integral. El campesino católico de Castilla sabía por sabiduría ancestral que los límites de su campo no restringían su agricultura sino que la hacían posible. Sin límites claros no hay campo, sin campo no hay cultivo, sin cultivo no hay cosecha. Entendía que intentar cultivar sin limitaciones no producía libertad agrícola sino caos estéril que no alimenta a nadie. El artesano católico de México entendía profundamente que las reglas tradicionales de su oficio no limitaban su arte sino que le permitían crear belleza auténtica. Sin técnicas específicas no hay artesanía, sin artesanía no hay arte, sin arte no hay belleza que perdure. Sabía que la creatividad sin estructura no produce originalidad sino arbitrariedad que no comunica nada significativo. La Madre Católica de Argentina comprendía por experiencia maternal que los preceptos morales católicos no restringían el amor familiar sino que lo purificaban, lo orientaban hacia el bien auténtico y lo hacían verdaderamente fecundo. Sin límites morales no hay amor sino sentimentalismo, sin verdadero amor no hay familia auténtica, sin familia auténtica no hay sociedad que funcione. Esta sabiduría popular católica hispánica contenía una comprensión profundísima que la academia moderna ha perdido completamente y que es urgente recuperar, que la libertad sin forma es caos destructivo, que el pensamiento sin estructura es locura paralítica, que el amor sin ley moral es lujuria egoísta, que la creatividad sin límites es mera arbitrariedad que no produce nada valioso o duradero. Como diría nuestro querido apologeta inglés con esa genialidad que combinaba humor y profundidad, estos católicos hispánicos sencillos sabían algo fundamental que los intelectuales modernos han olvidado en su arrogancia académica.
que necesitas muros para tener una casa habitable, necesitas orillas para tener un río que fluya hacia algún destino, necesitas reglas para tener un juego que sea divertido y significativo, y necesitas dogmas para tener un pensamiento coherente que pueda llegar a conclusiones verdaderas. La tradición católica hispánica siempre entendió instintivamente que la ortodoxia funciona exactamente como los rieles de un tren, no restringen el movimiento del tren sino que le permiten moverse con velocidad máxima, seguridad total y dirección clara hacia su destino. Sin los rieles, el tren no se libera de las limitaciones que supuestamente lo restringen, simplemente se estrella espectacularmente y deja de funcionar como medio de transporte. Nuestros abuelos católicos experimentaban los dogmas de la fe como los conocimientos más liberadores de la existencia humana porque resolvían de una vez por todas las cuestiones fundamentales que de otro modo torturarían la mente durante toda una vida con ansiedad, confusión y parálisis existencial. Sabían con certeza que Dios existe y que es Padre amoroso, no tirano arbitrario. Sabían qué acciones son objetivamente buenas y cuáles son objetivamente malas, independientemente de las opiniones culturales cambiantes. Sabían cuál es el propósito último de la vida humana y cómo orientar todas las decisiones hacia ese fin supremo. Sabían qué sucede después de la muerte y cómo prepararse adecuadamente para la eternidad. Sabían que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que murió realmente por los pecados de la humanidad, que resucitó corporalmente de entre los muertos, y que volverá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Sabían que la Iglesia Católica tiene autoridad divina para enseñar la verdad sobre la fe y la moral, y que obedecer esa autoridad es liberación de la tiranía de la opinión personal caprichosa. Esta certeza dogmática no los convertía en robots intelectuales incapaces de pensamiento original, sino que liberaba sus mentes para concentrarse en vivir con plenitud, crear con belleza auténtica, amar con pureza desinteresada y servir con generosidad heroica. No tenían que reinventar la rueda moral cada mañana al levantarse porque la tradición católica ya había resuelto los problemas fundamentales de la existencia humana a través de 2000 años de experiencia espiritual acumulada. Y aquí está lo que Chesterton observó con genialidad y que es absolutamente crucial que entiendas: cuando tienes certeza sólida sobre las cuestiones últimas y fundamentales, tu mente queda completamente libre para explorar todas las cuestiones penúltimas y secundarias con creatividad infinita, originalidad auténtica y alegría intelectual. Cuando sabes con certeza dogmática que es verdad absoluta e inmutable, puedes jugar libremente con todo lo que es relativo y cambiante sin temor a perder tu identidad, tu propósito o tu destino. Cuando tienes anclas dogmáticas sólidas, puedes navegar cualquier tormenta cultural sin naufragio espiritual. Los místicos católicos hispánicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, eran los seres humanos más libres, creativos y originales de sus épocas precisamente porque la ortodoxia católica les había dado una base mental absolutamente sólida desde la cual explorar los misterios más profundos de la existencia sin temor a perderse en especulaciones que los alejen de la verdad. San Juan de la Cruz pudo escribir la poesía más sublime de la lengua española y desarrollar la teología mística más profunda de la tradición cristiana precisamente porque la ortodoxia católica le había liberado completamente de tener que dudar sobre si Dios existe, si Cristo es el Salvador, si la Iglesia enseña la verdad o si la vida tiene propósito eterno. Santa Teresa de Ávila pudo reformar órdenes religiosas, fundar conventos, escribir obras maestras de espiritualidad y vivir experiencias místicas extraordinarias precisamente porque la ortodoxia católica le proporcionaba criterios objetivos para distinguir entre experiencias espirituales auténticas e ilusiones subjetivas peligrosas. La experiencia católica hispánica tradicional demuestra empíricamente, a través de siglos de evidencia histórica verificable, que la ortodoxia genera libertad mental, creatividad auténtica, paz interior duradera,
capacidad de acción efectiva y plenitud humana integral, mientras que el relativismo moral y dogmático genera ansiedad existencial, parálisis intelectual, confusión espiritual crónica y esterilidad cultural progresiva. Los siglos de oro de la cultura hispánica, en arte, literatura, filosofía, teología, arquitectura, música, ciencia y exploración, coinciden exactamente con los periodos de mayor ortodoxia católica, mientras que los periodos de decadencia cultural hispánica coinciden con los momentos de mayor relativismo y alejamiento de la ortodoxia tradicional. Esta no es casualidad, es causalidad directa que Chesterton entendió perfectamente y que necesitas entender urgentemente si quieres recuperar la libertad mental que es tu herencia como católico hispánico. La vuelta de tuerca chestertoniana, la paradoja profunda de la libertad ortodoxa revelada. Pero aquí es donde Chesterton nos revela la paradoja más hermosa, más profunda y más liberadora de todas, que explica por qué la ortodoxia católica es la única verdadera liberación mental disponible para el ser humano en cualquier época, pero especialmente en nuestra época de confusión ideológica total, porque la mente humana está diseñada específicamente por Dios para funcionar dentro de la verdad, y la ortodoxia católica es simplemente la verdad completa sobre la realidad última. La genialidad incomparable de Chesterton consistía en mostrar que lo que el mundo moderno llama pomposamente liberación mental es en realidad la esclavización sistemática de la mente a la falsedad, la ilusión y la contradicción, mientras que lo que el mundo moderno desprecia como limitación dogmática es en realidad la liberación de la mente hacia su funcionamiento natural, armonioso y pleno dentro de la verdad objetiva sobre Dios, el hombre y el universo. Permíteme explicarte esta paradoja chestertoniana fundamental con una analogía que cualquier católico hispánico puede entender inmediatamente y que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la ortodoxia y la libertad. Imagina que alguien te dice que para liberar tus ojos y conseguir visión auténtica necesitas quitarte los anteojos que te permiten ver con claridad perfecta. Este supuesto liberador te explica con gran elocuencia académica que los anteojos son imitaciones artificiales impuestas por la industria óptica autoritaria que quiere controlar tu visión. Te promete que sin anteojos tendrás visión libre de las restricciones de las lentes, visión democrática que no depende de autoridades externas, visión evolucionada que se adapta creativamente a cada situación sin reglas rígidas. Te convence de que usar anteojos es señal de debilidad intelectual, dependencia infantil y falta de confianza en tus capacidades visuales naturales. Te asegura que los anteojos fueron apropiados cuando la humanidad era primitiva, pero que ahora que hemos evolucionado necesitamos visión más madura que trascienda las limitaciones ópticas tradicionales. ¿Qué sucede cuando te dejas convencer y te quitas los anteojos que te permitían ver con claridad? No consigues libertad visual superior, consigues ceguera funcional. No puedes ver la realidad con mayor autenticidad, la ves borrosa, distorsionada, confusa y amenazante. Tu liberación de los anteojos supuestamente limitantes te ha esclavizado completamente a la ceguera que te impide funcionar efectivamente en el mundo real. Ahora no puedes leer, no puedes conducir, no puedes reconocer rostros, no puedes caminar seguro, no puedes trabajar productivamente. Tu libertad visual te ha convertido en un inválido que depende totalmente de otros para funciones básicas que antes realizabas con facilidad y alegría. Esto es exactamente lo que sucede cuando rechazas la ortodoxia católica en nombre de la libertad de pensamiento o la madurez intelectual. La ortodoxia católica no son cadenas para la mente, son los anteojos que permiten a la mente ver la realidad espiritual, moral y metafísica con claridad perfecta. Cuando te liberas de la ortodoxia, no consigues pensamiento superior, consigues pensamiento ciego que no puede distinguir entre verdad y falsedad, bien y mal, realidad e ilusión. Chesterton observó algo que pocos católicos habían notado con tanta claridad, que el relativismo moderno no es la ausencia de dogmas sino la presencia de dogmas falsos, irracionales y contradictorios. Cuando rechazas los dogmas verdaderos de la ortodoxia católica, no te quedas sin dogmas, adoptas automáticamente los dogmas falsos de la cultura dominante,
pero estos nuevos dogmas son infinitamente más irracionales, tiránicos y destructivos que los dogmas católicos que abandonaste. El progresista católico que se libera de la ortodoxia tradicional inmediatamente abraza la ortodoxia secular con fanatismo religioso que supera cualquier fanatismo católico tradicional. Rechaza la infalibilidad papal cuando enseña sobre fe y moral, pero acepta incuestionablemente la infalibilidad científica cuando los expertos hacen afirmaciones sobre cuestiones que van mucho más allá de la ciencia empírica. Critica la autoridad magisterial como autoritarismo medieval, pero se somete ciegamente a la autoridad mediática, académica y política sin cuestionar jamás sus motivaciones, competencia u honestidad. Se burla de los milagros católicos como superstición primitiva, pero cree fervientemente en los milagros del progreso tecnológico que resolverán todos los problemas humanos sin costo moral alguno. Rechaza el misterio de la Trinidad como irracionalidad dogmática, pero acepta sin cuestionamiento los misterios de la mecánica cuántica, la evolución por selección natural, o la emergencia de la conciencia desde la materia inerte. Critica la moral sexual católica como represión psicológica, pero abraza la ideología de género como liberación auténtica, aunque esta ideología sea mucho más represiva y tiránica que cualquier enseñanza católica tradicional. Esta es la paradoja que Chesterton descubrió y que necesitas entender urgentemente. Cuando el hombre deja de creer en el Dios verdadero revelado por Cristo en la Iglesia Católica, no es que deje de creer en nada, cree en cualquier cosa que le ofrezcan los nuevos sacerdotes seculares. Y cuando cree en cualquier cosa sin criterios objetivos de verdad, su mente pierde completamente la capacidad de distinguir entre realidad e ilusión, entre sensatez auténtica y locura refinada. La ortodoxia católica funciona exactamente como el sistema operativo de la mente humana. Cuando tienes el sistema operativo correcto, diseñado por el creador de la mente para funcionar en armonía perfecta con la estructura mental humana, todos los programas intelectuales, morales y espirituales funcionan armoniosamente y producen resultados excelentes. Pero cuando instalas un sistema operativo corrupto, diseñado por mentes humanas limitadas que no entienden completamente cómo funciona la mente humana ni cuál es su propósito último, todo se vuelve caótico, conflictivo y destructivo. Los programas se cuelgan constantemente, la información se corrompe, los procesos entran en bucles infinitos que no producen resultados útiles. El católico ortodoxo puede procesar cualquier información nueva porque tiene criterios estables, objetivos y racionales para evaluarla según su conformidad con la verdad revelada y la razón natural. Puede dialogar genuinamente con cualquier perspectiva porque no teme perder su identidad, sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va con certeza dogmática que no depende de sus emociones cambiantes. Puede cambiar de opinión sobre cuestiones secundarias y técnicas porque tiene certeza absoluta sobre las cuestiones primarias y fundamentales. Puede ser flexible en los medios porque está firmemente anclado en los fines. Puede adaptarse creativamente a circunstancias nuevas porque conoce los principios eternos que no cambian. Pero el católico relativista no puede procesar información nueva porque no tiene criterios estables para evaluarla. Todo es igualmente válido e igualmente inválido según criterios que cambian constantemente. No puede dialogar genuinamente porque está constantemente defendiendo una identidad frágil e inestable que se siente amenazada por cualquier perspectiva diferente. No puede cambiar de opinión sobre nada porque cada opinión es igualmente arbitraria. Si no hay verdad objetiva, cambiar de opinión es tan irracional como mantener la opinión original. Se ve obligado a ser rígido en los medios porque no tiene claridad sobre los fines, y no puede adaptarse auténticamente a circunstancias nuevas porque no conoce principios eternos que le permitan distinguir entre adaptación legítima y traición a la verdad. Como buenos discípulos de Chesterton en tierra hispánica, debemos entender que la ortodoxia católica no es lo opuesto a la libertad mental, es la condición absolutamente necesaria para la libertad mental auténtica. Sin ortodoxia, no tienes libertad de pensamiento, tienes anarquía de pensamiento,
que es exactamente lo contrario de la libertad y que produce exactamente los mismos resultados destructivos que la anarquía política. La mente humana necesita estructura dogmática para funcionar correctamente, así como el cuerpo humano necesita esqueleto para moverse efectivamente. Cuando destruyes la estructura ortodoxa de la mente en nombre de la libertad, no la liberas de limitaciones opresivas, la paralizas completamente. La mente sin ortodoxia se convierte en una masa informe incapaz de sostener cualquier pensamiento coherente, cualquier juicio moral sólido o cualquier decisión práctica efectiva. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta paradoja chestertoniana que debemos explorar. La ortodoxia católica no solo libera la mente de la confusión, la libera para la contemplación de la belleza infinita, la participación en la sabiduría eterna y la comunión con el amor absoluto que es Dios mismo. La aplicación práctica católica, restaurando la libertad mental ortodoxa en la vida diaria. Ahora que entiendes la paradoja chestertoniana fundamental sobre la ortodoxia como liberación auténtica, necesitas saber exactamente cómo implementar la ortodoxia católica como tu sistema de liberación mental definitiva contra el caos ideológico contemporáneo que está destruyendo la capacidad de pensar de nuestra generación hispánica. La restauración de la libertad mental ortodoxa no es un proceso automático que sucede por simple comprensión intelectual, requiere decisiones conscientes, disciplina intelectual sostenida y práctica espiritual católica auténtica. Pero cuando lo implementas correctamente siguiendo la metodología chestertoniana adaptada al contexto hispánico contemporáneo, experimentarás una claridad mental, paz interior y alegría intelectual que no sabías que eran posibles en el mundo moderno. El primer paso fundamental, acepta que la confusión mental crónica es el estado por defecto de la mente sin ortodoxia en la época moderna. Deja de culparte por sentirte perdido en los debates ideológicos contemporáneos, por experimentar ansiedad existencial ante las contradicciones culturales, o por sentir que tu mente católica está en conflicto constante consigo misma. El problema no es que seas intelectualmente deficiente, espiritualmente inmaduro o emocionalmente inestable. El problema es que has intentado navegar la realidad compleja del siglo XXI sin el mapa dogmático católico que la hace comprensible, ordenada y manejable. Es como intentar navegar el océano sin brújula, mapa o conocimiento de las estrellas. El naufragio es inevitable, no por incompetencia del navegante sino por ausencia de instrumentos de navegación adecuados. Como católico hispánico en 2024, estás bombardeado diariamente por cientos de opiniones expertas contradictorias sobre cuestiones fundamentales, moralidad sexual y reproductiva, justicia social y económica, propósito de la vida humana, naturaleza de la familia, origen del universo, evolución de las especies, destino después de la muerte, papel de la religión en la sociedad, derechos humanos fundamentales, estructura de la sociedad justa. Sin la ortodoxia católica como criterio supremo de evaluación, tu mente se agota tratando de procesar estas contradicciones infinitas sin poder llegar a conclusiones estables que te permitan vivir con confianza y actuar con efectividad. Cada experto contradice al anterior, cada estudio científico es refutado por el siguiente, cada moda intelectual es reemplazada por otra igualmente pretenciosa y temporal. El segundo paso crucial, abraza conscientemente los dogmas católicos como liberación mental, no como limitación intelectual. Cada vez que sientas resistencia emocional o intelectual a una enseñanza católica tradicional, recuerda que esa resistencia viene de años de condicionamiento moderno que te ha enseñado sistemáticamente a confundir liberación auténtica con esclavitud disfrazada y esclavitud real con liberación aparente. Cuando la Iglesia Católica te enseña que el matrimonio es por naturaleza la unión permanente entre un hombre y una mujer abierta a la procreación, no está limitando tu entendimiento del amor humano, te está liberando de la confusión moderna sobre la sexualidad que ha convertido las relaciones humanas en campos de batalla ideológicos donde nadie sabe ya qué es normal, qué es saludable, qué es moral o qué es sostenible.
Cuando la Iglesia te enseña que la vida humana es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, no está limitando tu compasión hacia las mujeres en crisis o hacia los enfermos terminales. Te está liberando de las contradicciones paralíticas de la ética situacional que hace imposible tomar decisiones morales coherentes en situaciones difíciles. Cuando la Iglesia te enseña que existe una naturaleza humana universal que trasciende las diferencias culturales y que esta naturaleza tiene un propósito específico ordenado hacia Dios, no está limitando tu aprecio por la diversidad cultural, te está liberando del relativismo cultural que hace imposible criticar cualquier práctica cultural por inmoral que sea, y que por tanto hace imposible el progreso moral auténtico. El tercer paso estratégico: usa la ortodoxia católica como filtro universal para toda información nueva. En lugar de recibir pasivamente cada nueva teoría académica, cada moda intelectual, cada revolución ideológica, cada descubrimiento científico que contradice la enseñanza católica, evalúalas automáticamente a través del lente de la tradición católica de 2000 años. Esto no significa rechazar automáticamente todo lo que es nuevo o diferente. La ortodoxia católica es capaz de integrar cualquier verdad auténtica porque la verdad no puede contradecir la verdad. Significa tener criterios estables y objetivos para distinguir entre novedad auténtica que desarrolla y profundiza la tradición y novedad destructiva que contradice y socava la tradición. La ortodoxia católica te da la capacidad de ser genuinamente abierto a la verdad porque no temes que la verdad auténtica destruya tus fundamentos. Sabes que la verdad siempre confirma y fortalece los fundamentos católicos porque estos fundamentos son la verdad misma sobre la realidad última. Puedes examinar cualquier teoría científica sin temor porque sabes que la ciencia auténtica siempre confirmará la enseñanza católica sobre la creación, aunque pueda corregir interpretaciones católicas inadecuadas de cuestiones científicas específicas. Puedes dialogar con cualquier filosofía sin ansiedad porque sabes que la filosofía verdadera siempre llegará a conclusiones compatibles con la revelación católica, aunque pueda iluminar aspectos de la verdad que no habías considerado anteriormente. El cuarto paso transformador: desarrolla la confianza intelectual que viene de la certeza dogmática católica. Cuando sabes con certeza de fe que Dios existe y es Padre amoroso, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que la Iglesia católica tiene autoridad divina para enseñar la verdad, y que la vida tiene propósito eterno que trasciende las circunstancias temporales, puedes participar en cualquier debate ideológico desde una posición de fortaleza interior inquebrantable. Esta confianza no es arrogancia intelectual o superioridad espiritual, es la paz mental profunda que viene de saber exactamente dónde estás parado en el universo, de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Es la tranquilidad que experimentan los niños que saben que tienen padres que los aman y los protegen, aplicada a la dimensión intelectual y espiritual de la existencia adulta. Puedes escuchar genuinamente perspectivas diferentes sin sentirte amenazado porque no necesitas convencerte constantemente de que tus creencias fundamentales son correctas. Las has recibido de una autoridad infinitamente superior a tu razón limitada y las has verificado a través de la experiencia espiritual personal y comunitaria de 2000 años de santos católicos. La ortodoxia católica te ha liberado de la ansiedad existencial que paraliza a las mentes relativistas que deben construir y reconstruir constantemente su identidad, su propósito y su sistema de valores sin criterios objetivos que los guíen hacia la verdad. El quinto paso liberador: experimenta la creatividad auténtica que viene de la estructura dogmática católica. Cuando tienes certeza dogmática sobre las cuestiones últimas y fundamentales, la existencia de Dios, la naturaleza de Cristo, la autoridad de la Iglesia, el propósito de la vida, el destino eterno del alma, tu mente queda completamente libre para explorar con creatividad infinita todas las cuestiones penúltimas y secundarias. El católico ortodoxo puede ser más creativo en arte porque no tiene que usar su arte para resolver cuestiones existenciales fundamentales, puede concentrarse en crear belleza que refleje la belleza infinita de Dios.
Puede ser más innovador en ciencia porque no tiene que usar la ciencia para justificar su cosmovisión, puede concentrarse en descubrir las leyes que Dios ha establecido en la creación. Puede ser más original en filosofía porque no tiene que usar la filosofía para inventar el propósito de la vida, puede concentrarse en entender más profundamente el propósito que Dios ha revelado. Puede ser más efectivo en servicio social porque no tiene que usar la acción social para crear significado en un universo sin propósito, puede concentrarse en servir a Cristo en los más necesitados. La ortodoxia católica libera la mente para la contemplación de la belleza infinita, la participación en la sabiduría eterna y la comunión con el amor absoluto, en lugar de obligarla a funcionar como una máquina de supervivencia existencial en un universo sin sentido. Y si esta transformación te inspira tanto como debería, dale like a este video y suscríbete al canal, porque vamos a continuar explorando juntos cómo la sabiduría católica tradicional puede liberarte de todas las esclavitudes mentales, emocionales y espirituales de la modernidad secular. El sexto paso consolidador, integra la práctica sacramental católica como apoyo indispensable para la libertad mental ortodoxa. La ortodoxia católica no es solo un sistema intelectual abstracto, es una realidad sobrenatural que se sostiene y se nutre a través de la vida sacramental de la Iglesia. La participación regular en la Santa Misa no solo te conecta con el sacrificio de Cristo, fortalece tu mente católica alimentándola con la verdad encarnada que es Cristo mismo presente en la Eucaristía. La confesión sacramental regular no solo perdona tus pecados, purifica tu mente de las distorsiones que el pecado introduce en el pensamiento y que hacen más difícil ver la realidad con claridad. La adoración eucarística no solo expresa tu devoción, tranquiliza tu mente permitiéndole descansar en la presencia de la verdad misma, y liberándola de la agitación constante que caracteriza al pensamiento moderno separado de Dios. La ortodoxia católica es tu herencia más preciosa como hispánico. Tus antepasados construyeron las civilizaciones más espléndidas de la historia humana, produjeron los santos más heroicos de la tradición cristiana, crearon el arte más sublime de la cultura universal, desarrollaron la filosofía más profunda de la tradición intelectual occidental, precisamente porque tenían la libertad mental que viene de la ortodoxia católica auténtica vivida integralmente. Ahora es tu turno de reclamar esa herencia y experimentar la liberación mental más profunda, más duradera y más fecunda disponible para el ser humano, la libertad de pensar dentro de la verdad completa sobre Dios, el hombre y el universo, que es la única libertad que realmente importa y la única que puede darte paz perfecta en cualquier circunstancia de la vida. Conclusión: la revolución ortodoxa para la libertad mental total. Si has llegado hasta aquí con mente abierta y corazón sincero, ya entiendes que Chesterton no estaba defendiendo una teoría académica abstracta o una reliquia medieval irrelevante cuando promovía la ortodoxia católica con tanto genio, humor y profundidad. Estaba ofreciendo la medicina específica que tu mente necesita urgentemente para curarse del envenenamiento ideológico de la modernidad y experimentar la libertad auténtica para la cual fuiste creado por Dios. La ortodoxia católica que Chesterton defendió con argumentos tan brillantes que ni sus enemigos más sofisticados pudieron refutarlos no es una limitación arbitraria impuesta por autoridades autoritarias a mentes primitivas. Es la descripción precisa de la realidad última tal como es, no tal como nos gustaría que fuera, y por eso funciona como sistema de liberación mental mientras que todos los sistemas alternativos producen esclavitud, confusión y frustración progresiva. Como católico hispánico del siglo XXI, tienes acceso a una tradición intelectual que produjo a San Isidoro de Sevilla, cuyas etimologías fueron la enciclopedia fundamental de Europa durante siglos, a Santo Tomás de Villanueva, cuyo genio teológico influyó decisivamente en el Concilio de Trento, a San Juan de la Cruz, cuya poesía mística sigue siendo insuperable después de 5 siglos, a Santa Teresa de Ávila, cuya doctrina espiritual sigue transformando vidas en todo el mundo. Una tradición que produjo a Francisco de Vitoria,
fundador del derecho internacional moderno, a Francisco Suárez, cuya filosofía política influyó en la Declaración de Independencia Americana, a Bartolomé de las Casas, defensor pionero de los derechos humanos universales, a San José María Escrivá, cuya espiritualidad del trabajo ha transformado la comprensión católica de la vida laical. Estas mentes fueron libres para pensar con originalidad, crear con autenticidad, amar con pureza, servir con heroísmo, precisamente porque estaban ancladas sólidamente en la ortodoxia católica tradicional. No fueron grandes a pesar de la ortodoxia, sino precisamente a causa de la ortodoxia que les dio la base mental sólida desde la cual explorar todos los misterios de la existencia sin perder jamás el rumbo hacia la verdad. Esta no es nostalgia romántica por épocas pasadas irrelevantes para el presente, es reconocimiento práctico y urgente de que la ortodoxia católica funciona como sistema de liberación mental porque está basada en la verdad completa sobre la realidad última, y la mente humana solo puede funcionar correctamente, felizmente y creativamente cuando opera dentro de la verdad total sobre Dios, el hombre y el universo. La transformación que experimentarás cuando abraces conscientemente la ortodoxia católica como tu ancla mental definitiva va mucho más allá de tener opiniones más claras sobre temas controvertidos o sentirte más seguro en debates ideológicos. Experimentarás paz interior profunda e inquebrantable en medio del caos cultural más intenso, confianza intelectual serena en medio de la confusión mediática más sofisticada, creatividad auténtica y fecunda en medio de la esterilidad cultural más desesperante y alegría espiritual permanente en medio de la desesperanza secular más profunda. Experimentarás la libertad para ser completamente tú mismo, la persona que Dios diseñó específicamente cuando te creó con amor infinito, en lugar de ser el producto cambiante de presiones sociales, modas culturales, manipulaciones mediáticas y confusiones ideológicas que te alejan constantemente de tu identidad auténtica. Experimentarás la libertad para amar de verdad, con amor puro, desinteresado, fiel y fecundo, en lugar de confundir amor con sentimentalismo, lujuria, posesividad o dependencia emocional. Experimentarás la libertad para crear belleza auténtica que refleje la belleza infinita de Dios, en lugar de producir obras que solo expresan la confusión, la rebeldía o la desesperanza del artista moderno separado de Dios. Tu misión inmediata para las próximas 24 horas identifica una creencia católica tradicional específica que siempre has considerado limitante o problemática. Puede ser sobre moralidad sexual, autoridad papal, existencia del infierno, necesidad de la conversión, papel de la mujer, doctrina sobre el matrimonio, enseñanza sobre la vida humana, y pídele al Espíritu Santo con humildad sincera que te ayude a verla como Chesterton la veía, como liberación de una confusión mayor, como anteojos que te permiten ver la realidad con claridad, como medicina que cura una enfermedad que ni siquiera sabías que tenías. Dedica tiempo en oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, si es posible, pidiendo la gracia de la fe más profunda en esa enseñanza específica. Lee algún texto del magisterio que explique esa doctrina con autoridad y claridad. Busca testimonios de santos o católicos ejemplares que vivieron esa enseñanza con alegría y encontraron en ella libertad auténtica, no opresión. Tu proyecto de transformación para la próxima semana, lee uno de los ensayos fundamentales de Chesterton sobre ortodoxia, especialmente el capítulo La paradoja del cristianismo en su obra maestra Ortodoxia, que puedes encontrar gratuitamente en línea en español. Observa específicamente cómo usa la metodología paradójica para mostrar que lo que parece limitación es en realidad liberación y lo que parece liberación es en realidad limitación. Practica aplicar la metodología chestertoniana a tus propias resistencias contra la tradición católica. Cuando sientas que una enseñanza católica es demasiado restrictiva, pregúntate, ¿de qué me está liberando esta restricción aparente? ¿Qué confusión, qué error, qué esclavitud más profunda me está evitando? Cuando sientas que una práctica católica es demasiado rígida, pregúntate, ¿qué libertad auténtica me está proporcionando esta estructura aparentemente rígida?
¿Cómo me está liberando para ser más completamente quien Dios quiere que sea? Tu transformación sistémica para el próximo mes comienza a filtrar conscientemente toda información nueva que recibas, noticias, opiniones académicas, modas culturales, teorías científicas, propuestas políticas, a través del lente de la ortodoxia católica tradicional, pero no como censura sino como clarificación. Desarrolla el hábito mental de preguntarte antes de formar opiniones sobre temas contemporáneos. ¿Cómo evaluaría esto la tradición católica de 2000 años? ¿Qué principios eternos se aplican a esta situación temporal? ¿Cómo puedo pensar sobre esto de manera que honre tanto la razón natural como la revelación sobrenatural? No se trata de convertirte en un fundamentalista que rechaza todo lo moderno, sino de convertirte en un católico genuinamente libre que puede evaluar todo lo moderno según criterios eternos, aceptando lo que es verdaderamente bueno y rechazando lo que es realmente destructivo. Participa más intensamente en la vida sacramental de la Iglesia como apoyo indispensable para esta transformación mental. La ortodoxia católica no es solo un sistema intelectual, es una realidad sobrenatural que se vive, se alimenta y se fortalece a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. La ortodoxia católica que Chesterton defendió no es una prisión dorada para mentes débiles que no pueden soportar la complejidad de la vida moderna, es la llave maestra que abre todas las puertas del conocimiento auténtico, la sabiduría verdadera y la libertad total. Como él mismo escribió con esa genialidad incomparable que combinaba humor profundo con seriedad absoluta, la ortodoxia no solo es la única cosa segura, es también la única cosa verdaderamente liberadora. Es la única cosa que libera al pensador. En una época histórica en que las mentes más brillantes se pierden en laberintos ideológicos sin salida, en que los intelectuales más sofisticados se contradicen constantemente sin llegar nunca a conclusiones estables, en que los expertos más prestigiosos cambian de opinión según soplen los vientos políticos y económicos, tú puedes tener la libertad mental que viene de saber exactamente dónde estás parado en el universo y hacia dónde te diriges con certeza absoluta. Esa es la herencia chestertoniana más preciosa que puedes reclamar como católico hispánico del siglo XXI, la libertad de pensar dentro de la verdad completa, la libertad de amar dentro de la pureza total, la libertad de crear dentro de la belleza infinita, la libertad de servir dentro del propósito eterno. Es la libertad que tuvieron todos los santos, todos los genios católicos, todos los héroes de la fe que transformaron el mundo precisamente porque estaban anclados en la ortodoxia que los liberó para ser completamente ellos mismos según el plan específico de Dios para sus vidas. Y recuerda siempre esta verdad chestertoniana fundamental, cuando las futuras generaciones hispánicas miren hacia atrás a esta época de confusión ideológica total, de relativismo moral devastador, de nihilismo cultural progresivo, dirán que los católicos que mantuvieron firmemente la ortodoxia tradicional fueron los únicos que conservaron la cordura, la esperanza y la capacidad de construir algo hermoso y duradero en medio del caos. Tú puedes ser uno de ellos, empezando precisamente hoy, empezando precisamente ahora, empezando con la decisión consciente de abrazar la ortodoxia católica no como limitación sino como la liberación más profunda, más auténtica y más duradera disponible para la mente humana en cualquier época de la historia, pero especialmente en la nuestra que necesita desesperadamente la luz de la verdad eterna en medio de las tinieblas de la confusión temporal.